Hola, amigas y amigos, bienvenidos. Mi nombre es Walter Lalbay. Esta noche tenemos un tema muy importante para compartir con ustedes, la economía del país. Para ello hemos invitado al economista Patricio Arévalo, catedrático de la Universidad Católica de Cuenca. Primeramente saludo con mi compañero Iván Romero. Hola, Iván. Muy buenas noches a todos nuestros amigos, a un programa más de edición realizado por los estudiantes de cuarto año de periodismo. Como ya mencionó mi compañero Walter, esta noche nos acompaña el economista Patricio Arévalo, quien nos dará a conocer los puntos de vista sobre la economía que se ha generado durante el gobierno de Correa. Bienvenido, señor economista, buenas noches. Para empezar, ¿cómo usted mira al gobierno del presidente Rafael Correa durante sus 4 años y medio que él ha permanecido en el poder en relación a los gobiernos anteriores con respecto a la economía? Buenas noches y un saludo cordial a todos los estudiantes, docentes, autoridades de esta prestigiosísima Casa de Estudios Superiores, reconocida a nivel nacional y hoy con una proyección internacional. Un saludo también a quienes nos ven a través de este medio digital y un agradecimiento a ustedes, distinguidos estudiantes, prácticamente ya comunicadores en pocos meses más, y agradecerles por esta oportunidad que nos dan siempre de poder de algún modo expresar nuestras opiniones, expresar nuestros criterios, que no van a ser de ningún modo políticos, sino serán más bien enrumbados hacia buscar entender un poco este modelo económico que se vive en el país, sin duda un modelo diferente, sin duda también una propuesta que a muchas personas les va a gustar, a otras personas quizás no les va a gustar, pero como todo lo que se hace, pues no puede estar al agrado de todos. Sin duda, al hablar de la gestión económica, se habla precisamente de un cambio de concepto en cuanto a programas de gobierno, toda vez de que antes estábamos nosotros acostumbrados a escuchar en el discurso inaugural de posesión del primer magistrado del país, tener ya un plan de trabajo. En esta ocasión se hablaba precisamente de empezar cambiando la Constitución y empezar de algún modo cambiando las reglas en las cuales se desenvuelve no solo la economía, sino la política, la salud, la educación, el ambiente social. Es decir, todo un cambio que el presidente actual de los ecuatorianos, el doctor Rafael Correa, lo ha manifestado como la revolución ciudadana. Y aquí en este concepto de revolución ha incluido un tema que se sale un poco de lo tradicional y es hablar de un socialismo, pero un socialismo del siglo XXI. Ese fue precisamente su discurso de campaña, eso fue lo que le llevó a captar la votación y el apoyo popular. Y ese discurso, dentro del proceso económico, dentro de lo que se sustenta en cuanto a la gestión del modelo económico que ha presentado el doctor Correa, pues básicamente se fundamenta en algunas áreas. Entre ellas, en primer lugar hablar del sector financiero. Se propuso de alguna manera revisar todo lo que tiene que ver con los montos y los aspectos bancarios, lo que tiene que ver posteriormente con la propiedad de las instituciones financieras, que los medios o los dueños de instituciones financieras no puedan tener participación mayoritaria en otros tipos de negocios, y eso de algún modo empezó a generar cierta preocupación, cierto malestar en quienes estaban acostumbrados a ese tipo de manejo económico. Recordemos que muchas veces los ministros de Economía tenían mucha vinculación con el sector financiero del país y concretamente con el área bancaria. También propuso estrategias para reducir la carga del servicio de la deuda externa de Ecuador a través de una reestructuración de la deuda. Y sin duda, este ha sido un tema y un logro muy significativo dentro del gobierno del presidente doctor Rafael Correa, que lo han, no diríamos alabado, pero sí lo han visto bien, no solo quienes son partidarios del gobierno, sino también críticos de la gestión, quienes han hecho opinión bastante propositiva y también independiente de cualquier interés político, ¿no? También se ha hablado de que la prioridad estaría en invertir en programas sociales
Y aquí precisamente era una de las discrepancias, cómo conseguir recursos para invertir en programas sociales, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con ayuda para familias o personas que no han tenido o no han estado incluidos dentro de estos procesos de atención en gobiernos anteriores. Y allí precisamente es en donde afincó su poder político, en aquellas personas o en aquellos sectores que tradicionalmente habían sido excluidos y que dentro de este proceso de gobierno se los buscaba incluir. Parte prioritaria o alguien que ha sido un pilar fundamental en su gestión ha sido su vicepresidente, el licenciado Lenín Moreno Garcés, quien ha desarrollado una acción muy loable, pues, y eso también lo ha dicho no solo gente vinculada al gobierno, sino quienes también han sido críticos, porque el accionar dentro del campo social, pues se lo ha visto que es importante. Sin duda, ahora el problema en el que se encuentran es la escasez de recursos, las limitaciones económicas. Si bien se ha contado con altos precios del barril de petróleo, sin embargo, las necesidades han sido fuertes. Ha habido una gran inversión en vialidad, se ha puesto mucho de la confianza del desarrollo del país en el tema del desarrollo vial, pues eso también genera recursos, la construcción vial, el movimiento de tierras, el mantenimiento vial siempre es importante porque genera actividad, pero aparte de eso la necesidad de poder contar con vías mucho más eficientes para lograr una mejor conectividad desde los centros de producción hacia los centros de consumo. Otro de los temas importantes de los que ha acotado el presidente Correa y de los que se ha logrado evidenciar es una relación dentro del proceso del Tratado de Libre Comercio. Recordemos que en gobiernos anteriores se estaba avanzando dentro de esa línea de acercamiento hacia el gobierno del estado más grande de Norteamérica, o más bien conocido como uno de los más grandes, los Estados Unidos, que se buscaba generar un tratado de libre comercio que daba prioridad a ciertos productos, pero que a su vez también debíamos estar sujetos a compras en grandes volúmenes de productos producidos en ese país. El presidente Correa lo que ha hecho es distanciarse precisamente de esa posibilidad, ha dicho no con el Tratado de Libre Comercio, no se continuó por allá, sino se buscó apertura con otros países que, como China, pues han dado también cierto apoyo en este proceso. Otro de los temas dentro del modelo económico ha sido también alejarse de lo que tradicionalmente el país ha manejado, que es el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que este es un fondo crediticio que ayuda a países en vías de desarrollo, pero que sin duda ha sido mal visto no solo en nuestro país, sino en toda América Latina, porque insistía en políticas fiscales dentro del país, es decir, incidía para que los gobiernos tengan que tomar decisiones muchas veces impopulares, elevación de combustibles, elevación de los costos o de los precios de servicios de primera necesidad, y eso resultaba pues siempre algo desventajoso para la popularidad de los gobiernos. Recordemos también que otro de los temas importantes ha sido la inversión social, y según la oficina de prensa de la presidencia, ha existido un 15% de incremento de inversión social de manera inmediata desde cuando el presidente se posicionó. Claro que esta es una información que lo ha dado la misma presidencia de la República, pero que sin duda sí se la puede ver que existe mayor inversión en el tema social. Podemos ver lo que tiene que ver con educación, en atención a escuelas y colegios que antes eran descuidadas, hoy se las puede ver mejor atendidas, la entrega de útiles escolares, el que no tenga los padres de familia que pagar en cuanto a pensiones y ningún otro emolumento adicional. Sin duda es algo que se lo puede evidenciar como algo positivo. En el elemento de la deuda externa, también creo que es otro de los temas importantes, ¿no? El refinanciamiento de 10.2 millones de dólares de la deuda externa, con un 25% de posibilidad de mejoramiento. Algo que sin duda ya lo hizo también el presidente de Argentina, que hoy ha fallecido ya, Néstor Kirchner, y que lo hizo de una manera también positiva. Otro de los elementos importantes dentro de su gestión del modelo económico ha estado orientado hacia la concesión de la telefonía móvil. Recordemos que lo más positivo o lo que se aspiraba, el mejor escenario que se aspiraba dentro de gobiernos anteriores era hablar de alrededor de $70 millones de la concesión con telefonías móviles
el presidente Correa pudo alcanzar algo cercano a los 700 millones de dólares, y eso sin duda lo ha hecho ver como una de las gestiones importantes. El tema del petróleo también ha hablado mucho en cuanto al manejo y la renegociación del petróleo. Se decía que de cada 4 barriles, solo uno, o de cada 5 barriles, solo uno quedaba para el país, 4 iban para las empresas petroleras, y que dentro de su política de gestión estaba precisamente buscar una equidad, poder dividir en proporciones iguales. Este es en síntesis lo que ha planteado del modelo, pero veamos qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que se ha logrado concretar. Lo que sí creo que se ha logrado concretar es el asunto económico desde el punto de vista de apoyo hacia las familias en el área de educación. Lo que sí creo también que se logró concretar, y es evidente, es el tema de vialidad, pero lo que quizás todavía no se ha logrado concretar es el apoyo que el gobierno debería dar hacia los sectores productivos, porque cada vez vemos más bien un alejamiento y una desmotivación de quienes tienen que realizar tareas productivas, y toda la gestión o toda la esperanza que tenemos de conseguir trabajo hoy está en el área pública. Todos aspiramos a tener un trabajo, un cargo en el sector público y ya no en el sector privado, porque pues tiene pagos económicos mucho más bajos, y incluso las rentabilidades de de las empresas comerciales ha disminuido significativamente. Esto como un escenario que lo podría manejar, no lo puedo decir ni positivo ni negativo, sino algo de lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, de lo que hemos podido evidenciar también que se ha realizado, y algo de la gestión sin duda que es importante en el modelo económico presentado. Ahora, eso se dice que es el socialismo del siglo XXI. Esa era una de las grandes preguntas: ¿cuál es el socialismo del siglo XXI? Hemos conocido el socialismo tradicional, que busca de un modo el que todos tengamos un recurso igual, iguales oportunidades, pero hoy nos dicen es hablar también de una mezcla con la posibilidad de tener empresarios que puedan realizar su gestión con éxito dentro del proceso de desarrollo empresarial. Esperemos que así sea, ¿no? Ya. En cuanto a la dolarización en nuestro país implementada por el presidente Jamil Mawad, según su punto de vista economista, ¿fue una buena idea y cree que Correa debería seguir con este método? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Yo creo que realmente el hablar de la dolarización en el país ha sido hablar de un elemento que de algún modo se ha vuelto ya un ícono de la población. Hoy hablar de que queremos salir de la moneda del dólar empieza a generar nerviosismo, empieza a generar cierta corrida dentro de los mercados y dentro del sistema financiero. Y esto es un tema preocupante. Recordemos que la moneda del dólar es una moneda que responde a la situación económica, social y política de otro país, no son nuestras condiciones. La moneda es el reflejo de la economía de un país, y sin duda el perder ese mecanismo de intercambio que lo conocemos como moneda es perder un mecanismo importante de manejo dentro de esa posibilidad de generar desarrollo en un país. Si nosotros recordamos, la economía se sustenta en dos pilares fundamentales: la política fiscalista y la política monetarista. Y si perdemos, como hemos hecho, esta posibilidad de manejar la política monetarista a través del control del costo de nuestra moneda frente a una unidad económica mucho más fuerte, pues es lo que de algún modo nos ha alejado en competitividad con nuestros vecinos. Colombia y Perú han logrado realizar devaluaciones
viendo lo que el presidente Correa hasta cierto punto ha quitado la exportación prácticamente con los extranjeros, hablando precisamente de Estados Unidos, que era el punto más fuerte de exportación y que rendía una economía mayoritaria, a causa de la persecución, llamaríamos así, de ciertos grupos, ¿cree que ya ellos prácticamente, o los inversionistas que desean realizar empresas o crear empresas aquí en nuestro país para dar trabajo a economía, ya no desean realizar lo mismo? ¿O cree que Correa debería seguir con esa misma mentalidad de irse hacia otros mercados que recién son conocidos antes que ya un mercado que totalmente ha sido ya explorado por anteriores gobiernos? Yo creo que lo importante es dar señales positivas dentro de nuestra economía. Y hoy yo creo que estamos asistiendo a ver cifras dentro del manejo económico que por un lado pueden ser motivadoras, pero por otro también desincentivan, ¿no? El hecho de que el poder adquisitivo de la población se ha complicado porque las ciudades se han vuelto más caras, porque estamos trabajando con elementos mucho más costosos, porque todo va de algún modo acomodándose a esta nueva realidad de los costos, hace ver precisamente de que no estamos trabajando en torno hacia reforzar la competitividad de nuestro país. Las grandes empresas que existían hasta hace poco han salido y se han ubicado en un país vecino, como Perú. Y hoy podemos ver que el Perú está con unas cifras macroeconómicas muy altas, en virtud precisamente de esa posibilidad que ha tenido de generar un acercamiento con el comprador más grande que tenemos los latinoamericanos, que es Estados Unidos, y que también ha dado ciertos incentivos y apoyos hacia el sector económico, hacia el sector empresarial, lo que sin duda no ha ocurrido acá. Yo creo que este momento, pensar en invertir en el país, se vuelve un poco complicado, ¿no? Porque estamos constantemente todavía cambiando, estamos acomodando ciertas leyes, no tenemos un sistema jurídico estable, aún se están cambiando muchas leyes. Y mientras no exista una seguridad jurídica, se vuelve difícil que muchas o empresas que quieran invertir pues, puedan hacerlo. Recordemos que para invertir en un país son necesarios tener una población numerosa, una población que tenga recursos económicos, una población que tenga seguridad jurídica y que de algún modo también el tema de la propiedad privada se lo mantenga firme y no haya ninguna recelo de que en algún momento se puede estatizar o quitar los medios de producción o lo que es propiedad de alguien, ¿no? Entonces, aún sigue ese riesgo entre mucha gente, se evidencia preocupación, el presidente ha sido muy claro en decir que eso no ocurrirá, que se respeta la propiedad privada y que así será, que la misma Constitución defiende la propiedad privada, pero sin duda existe en mucha gente ese temor y ese recelo, porque incluso el tema de manejo fiscal en cuanto a impuestos está creando también cierta preocupación. Cada vez los impuestos van aumentando, van creciendo, y cuando los impuestos crecen y la población pues siente que las cosas se encarecen, empieza el problema de que se desincentiva un poco el mercado. Aquí hay que distinguir dos tipos de productos que son elásticos y productos que son inelásticos. Por producto elástico entendemos aquel que conforme varía el precio, también tiene una gran variación en cuanto a su demanda. Por ejemplo, si es que mañana un terno sube de $200 a $1,000, yo dejo de ponerme terno. Pero no así si es que la alimentación o el agua sube de 100 a 200, yo tengo que seguir consumiendo agua. Entonces hay elementos que son inelásticos y hay elementos que son elásticos, que sufren una gran caída en cuanto a la demanda conforme varía el precio. O por el contrario, puede haber un gran incremento conforme el precio también baja, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que ser bien medidos, bien cuidados y valorados a fin de no generar esas corridas fuertes en cuanto a demanda y desincentivar aún más pues, los mercados que sin duda se sienten afectados y contraídos. Economista, este incremento de los impuestos seguramente que a muchos ecuatorianos nos ha afectado mucho. ¿Qué se podría hacer para
¿qué se podría hacer últimamente para dejar que las personas de nuestro Ecuador no vayan a migrar en otros países? ¿Qué se podría hacer aquí en el Ecuador para que la gente no inmigre y trabaje y produzca aquí en su país natal? Bueno, yo creo que ya el presidente ha hablado mucho del tema de la migración y sobre todo ha generado una secretaría del migrante que ha armado un proceso de retorno de los migrantes y más bien se lo está invitando a volver. Ahora, el problema es cómo lograr que la gente venga o cómo lograr que la gente no salga si es que aún en nuestro país sentimos mucha inseguridad, sentimos mucha preocupación, muchos problemas, ¿no? Entonces, a diario escuchamos asaltos fuertes, agresividad, violencia, la inseguridad sigue fuerte en nuestro país y no se ha logrado controlar. Y ese es uno de los temas que también preocupan a quienes tendrían que volver o a quienes no quisieran salir. Existen muchas veces más oportunidad en países afuera que en nuestro país. La gente aún no se siente con confianza para quedarse aquí e invertir de una manera adecuada. Entonces, lo importante es reconstruir eso. Y eso el presidente lo ha dicho, que es efecto de los gobiernos anteriores que han tenido una política neoliberal. Ahí, en cuanto a ese término, se lo ha acuñado de una manera peyorativa, de un modo que parezca ser totalmente malo y el causante de todos nuestros problemas, pero yo no creería que es tanto así, ¿no? Pero ese ha sido el argumento para poder avanzar, o evolucionar, o cambiar, o retroceder, no sé cómo lo quieran ver, hacia un sistema socialista que busca precisamente equidad en cuanto a la distribución de la riqueza, que busca tener un sistema diferente. Recordemos que la tesis doctoral del presidente Rafael Correa versó precisamente en ese sistema de manejo económico en Latinoamérica y que estábamos hablando de esto, neoliberalismo era el gran culpable o el que había permitido que pocas personas se enriquezcan en todos los países, mientras que la gran mayoría sean los que se manejen a través de puestos de trabajo y que sean explotados, que no sean pagados legalmente, que no estén asegurados, que no reciban utilidades, que no reciban atención prioritaria. Y ese esquema o esa preocupación que lo ha exteriorizado y que lo ha hecho público en su tesis doctoral es la que de algún modo está generando el plan de gobierno del presidente Rafael Correa. Para muchas personas será algo positivo, será algo bueno, para otros quizás sea algo malo. Yo no puedo y no quiero meterme a dar una opinión política, sino plantearlo y presentarlo cómo se ha evolucionado, cómo ha sido el avance también a través de los medios de comunicación. Pero yo creo que cada vez sentimos más bien que el recurso económico es más escaso, que el dinero cada vez se hace más difícil alcanzarlo y que por más que se elaboren muchas horas más, pues no se tiene o no se alcanza la calidad de vida que uno aspira. La Constitución busca enrumbar al país hacia el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? El buen vivir es respetar la naturaleza, el buen vivir es poder tener una vida digna, es lo que nos han dicho, y eso aspiramos que se cumpla con este proceso de modelo económico que ha planteado el presidente, doctor Rafael Correa. Ya economista. En cuanto economista, hablando del incremento de los impuestos en cuanto al alcohol y al cigarrillo, ¿usted cree que estos beneficios económicos traerán algunos incrementos para nuestro país? Bueno, yo creo que aquí hay que ser sinceros, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, los impuestos o elevación de impuestos llevan precisamente a captar más recursos, no a reducir la producción o a evitar que algo se consuma. Recordemos que el hablar de política fiscal, uno busca conseguir más recursos, no busca conseguir menos recursos. De allí entonces hay que ser claros. Pero nos han dicho que se busca reducir el consumo, evitar que la gente consuma bebidas alcohólicas o evitar que consuman el cigarrillo. Sin duda es una acción positiva. No tendríamos más que aplaudir si un gobierno se preocupa para que la gente no beba en exceso, para que no derroche su dinero en alcohol, para que no derroche su dinero en temas y en acciones que
no le benefician favorablemente. Hablar del cigarrillo, el consumo, nos han dicho que empieza ya en la escuela, ¿no? Con los niños que son menores a 12 años, ya están enrumbados hacia el consumo de cigarrillo. Y si la preocupación es esa, pues tendríamos que pensar más que en poner impuestos, en evitar la comercialización, y deberíamos decir, muy bien, vamos a retirar de las cerchas ese tipo de productos, que no estén exhibidos en las vitrinas vinos, licores de alto y bajo grado alcohólico. Pero sin duda la publicidad sigue allí de estos productos, sin duda el incentivo al consumo continúa, porque en las cerchas y en las vitrinas vemos, uno recorre por las calles céntricas de la ciudad y puede ver en las grandes vitrinas gran cantidad de licor ahí exhibido. Entonces no estamos enrumbados precisamente hacia buscar una mejor composición de la sociedad. La sociedad va a componerse cuando sintamos que hay un gobierno honrado. No, con esto no quiero decir que el gobierno actual no sea honrado, necesitamos sentirlo así. Cuando sintamos de que la población o la comunidad tenemos confianza unos con otros, que tenemos una policía y unas fuerzas armadas que nos respalden, que sean nuestro apoyo y que no les tengamos temor o miedo, sino que los veamos como esos guardianes que velan por nuestra seguridad y son esos héroes diarios que nos están cuidando para que no seamos asaltados, para que tengamos seguridad, para que tengamos facilidad en cuanto a desarrollar nuestras actividades. Mientras eso no ocurra, le veo complicado el hecho de que la población empiece a mejorar su tejido social. El tejido social actualmente se encuentra muy dañado, deteriorado. A diario vemos en los mismos medios de comunicación pública noticias constantes de asaltos, de violaciones, de aún secuestros, y eso es preocupante, ¿no? La población más pobre del país aún sigue sintiendo de que no se les está ayudando. Para mí aquí un error grave. Anteriormente, me parece que deberíamos pensar de que para yo obtener recursos debo trabajar o debo hacer alguna actividad a cambio de conseguir dinero. Pero sin duda hoy más bien los bonos se han incrementado, llegan y yo no tengo que hacer nada. A cambio a veces me piden únicamente que mis hijos estudien o que ingresen a la escuela. Bueno, puede ser eso una forma de pensar de que estamos haciendo bien, pero yo creo que el incentivo para poder recibir dinero debe ser yo tener que realizar una gestión. Hoy, por ejemplo, se ha puesto el pago de 2 centavos para las personas que lleven botellas plásticas hacia los centros o hacia esas maquinitas que van a existir para el reciclaje. Lo veo positivo, pero ¿por qué no pedir más bien a las personas que van a recibir el bono que sean ellas las que se encarguen de recolectar esas botellas y que puedan ser ellos quienes traigan hacia esos lugares de recolección, e incluso pueden recibir más de los $30 que tienen como bono? Entonces es importante también pensar en cómo lograr que estas acciones beneficien al ambiente, beneficien a la población, sean acciones importantes. Se habla también de un recurso o de un impuesto verde hacia los vehículos de alto precio económico. A mí me parece más bien que está estructurado hacia un incremento un poco velado del precio de los combustibles, y que desde mi punto de vista se ha visto es el consumo de esos vehículos grandes. Se habla de 8 cilindros, se habla de cilindradas mayor a 3.000 centímetros cúbicos, aproximadamente cuántos kilómetros recorren en el año, cuánto consumen de combustible y cuál es el subsidio para ellos, y se les está poniendo un impuesto, desde mi punto de vista, ¿no? El gobierno nos dice en cambio que es un impuesto verde al ambiente y que tiene que ver con la emanación de gases. Veamos entonces cómo la población lo entiende, cómo se maneja también estos recursos. Ya nos han hablado también anteriormente de que pues se subían impuestos para hacer hospitales, y hoy estamos viendo todavía de que la salud no está siendo atendida adecuadamente. Confiamos en que así será, estamos seguros de que es un gobierno serio y que la población lo está apoyando, aunque sin duda su capacidad también de respaldo se ha reducido significativamente, y podríamos hablar ya de acuerdo a estas el último proceso electoral de que la mitad de la población lo está respaldando y que la otra mitad tiene sus dudas, ¿no?
Bien, señor economista, para terminar esta entrevista, pues hubo algo que usted acotó y mencionó sobre el alza de impuestos a los vehículos dependiendo del cilindraje y también del año. ¿Cree que esto haría que las casas que venden disminuirían prácticamente la exportación de los vehículos y la venta a las clientelas, o cree que la economía aumentaría porque los precios, en mi opinión, disminuirían? ¿Cómo usted lo ve esta alza y cree que es correcto que el gobierno busque ya implementar este impuesto? Bueno, aquí hay que pensar, pues, cómo se quiere orientar el gasto, ¿no? Y la población ecuatoriana, ¿por qué adquiere un vehículo grande? Adquiere un vehículo grande porque tiene que salir de la ciudad, porque tiene que viajar y estaba acostumbrado a tener vías en mal estado. Hoy, sin duda, todavía existe eso en el país. Hemos estado viendo a través de los informativos que hay derrumbes, que las lluvias han ocasionado problemas en las vías y que los vehículos pequeños no pueden pasar, únicamente circulan vehículos doble transmisión y que tengan cilindradas altas. Entonces, en nuestro país, pensar aún de que ese tipo de vehículos son un lujo, yo creo que por ahí estamos un poquito equivocados, ¿no? Todavía es una necesidad, es una herramienta de trabajo. Si vamos al centro de la ciudad, al centro del país, la zona oriental, necesitan de ese tipo de vehículos para poder movilizarse. En el centro del país también es esa la costumbre de la población, tener vehículos de doble transmisión. ¿Por qué? Porque la realidad rural de nuestro país es aún de que las vías no son buenas, no tienen condiciones óptimas y no creo que sea ese un argumento de peso el decir que solo el Pelucón tiene un vehículo de una cilindrada alta o es doble transmisión. Yo creo que más bien es al contrario. El Pelucón tiene un vehículo bajo de su Porsche que necesita una vía súper bien asfaltada, que anda en las ciudades grandes, pero en la población o en los pueblos pequeños o en las ciudades pequeñas de la Sierra y del Oriente, la realidad es la contraria, ¿no? Vehículos de cilindraje alto necesitan para transportar sus cosas, vehículos de cilindraje alto necesitan para movilizarse dentro de la zona rural y la doble transmisión se vuelve más bien un elemento de trabajo necesario en lugar de ser un elemento de lujo. Ya, economista, por todo lo que se ha dicho en esta noche, ¿usted cree que el gobierno Rafael Correa tenga futuro para seguir en adelante en la presidencia de este país, Ecuador? Le había manifestado desde el inicio de este diálogo que iba a evitar por todos los medios tener un pronunciamiento político, ¿no? Yo creo que no soy el llamado, eso debería contestarlo más bien usted, que está un poco más vinculado al área de la comunicación, y hacer una encuesta con las personas que están dentro del ámbito político. Pero esto no me impide a mí como ciudadano tener un criterio o una opinión. Claro, su Yo punto creo de vista. que dentro del manejo que ha tenido el presidente, él está sintiendo que su aceptación en el país se ha reducido significativamente. Ya no tiene esos niveles del inicio, 85, 80, 70%. Hoy está equilibrado. Recordemos que el sí incluso no pasa del 48, 49%, y le debe al gobierno, no solo al presidente. Yo creo que el gobierno debe estar preocupado pensando en cómo recuperar esa población electoral que de algún modo se ha retirado o ha perdido la confianza. Pero aquí no es solo la acción del presidente, aquí viene la acción también de la Asamblea Legislativa. Es interesante o es importante más bien pensar de que la Asamblea debe tener acciones mucho más positivas para recuperar la confianza, pero aún nos quedan debiendo, ¿no? Los asambleístas no están a la altura realmente de poder tener una participación dinámica, coherente, positiva. Aún podemos ver a dos asambleístas insultándose, aún podemos ver a dos asambleístas que se reclaman porque un hermano está detenido, porque quieren desquitarse políticamente, deteniéndole a un familiar. Entonces, yo creo que por allí debe pasar un poco la reflexión, cómo se está manejando el tema políticamente
a partir de la Asamblea. Eso no quiere decir que las autoridades de la Asamblea estén equivocadas, no, más bien son los asambleístas que a veces tienen acciones que no van con su cargo y que ellos deben saber que no porque es un fin de semana, no porque es noche, no porque están en acciones personales, dejan de ser asambleístas, ellos siguen siendo asambleístas todo el tiempo. Y aquí quizás un consejo oportuno para todos, no solo para quienes hacen gobierno, sino para todos, el que para poder hacer gestión es necesario tener tres cosas. En primer lugar, tener definido un plan. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Para ingresar en política hay que tener una propuesta. Esto es lo que quiero hacer. En segundo lugar, tengo que sacrificarme y dejarlo todo. Es decir, no puedo dar marcha atrás en las acciones que yo tome. Tengo que hacer las cosas y de algún modo echar mi suerte o atar mi suerte a esas decisiones. Si las decisiones son correctas, pues yo seguiré dentro de esa posibilidad de ser autoridad. Pero no debería estar pensando en que hago y luego deshago, digo y luego me desdigo, pongo y luego quito. Eso evidencia a las largas una falta de seriedad en torno al manejo de las acciones. Y en tercer lugar, la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Hacer las cosas que son las correctas, no es otra cosa más allá. Y con una gran dosis de paciencia, con una gran dosis de comprensión al oponente, al rival. Precisamente el que alguien tenga una opinión diferente me va a enriquecer, porque si es una opinión diferente, pero está equivocada, me va a enriquecer en cuanto a mi posición, va a reforzarse mi posición. Pero si es una opinión contraria y esa opinión es favorable, yo podré más bien tomar esa idea y plantearla. Entonces, son temas que sí deberíamos reflexionar y no pensar de que muchas veces solo lo que yo pienso es lo correcto. Esto que hoy hemos conversado, pues está la opinión de ustedes, han sido ideas muy genéricas planteadas, no ha sido mi interés también hablar de manera política, ni a favor ni en contra de un gobierno que está trabajando, que está haciendo las cosas y que está en su oportunidad, y que mientras esté en su oportunidad creo que todos deberíamos apoyar y respaldar las iniciativas que sean positivas, y las que no las vemos positivas, pues decirlas, pues no creemos que son positivas, pero hasta ahí nomás. Bien, pues agradecemos la presencia del economista Patricio Arévalo, que nos ha dado a conocer no muy profundamente los temas en sí políticos, pero sí económicos, que han sido muy agradables, y espero que para todos nuestros amigos también. Gracias, señor economista, por su presencia. Será hasta la próxima con ustedes. Permítame, yo quiero agradecerles a ustedes, felicitarles por estas iniciativas que tienen de estar en constante preocupación, el estar realizando las prácticas preprofesionales. Creo que es algo muy positivo, les felicito, les deseo mucho éxito en su gestión. A usted, Walter, y a usted, Iván, pues desearles que les vaya muy bien en su vida profesional y que siempre las cosas las hagamos con ética, con reflexión, con ese criterio de cuidar de que todo esté enmarcado dentro del marco legal. Felicitarlos y agradecerles por esta oportunidad. Muchas gracias por haberme considerado, haber tomado en cuenta mi opinión, pues, y que les vaya muy bien. Gracias, economista, por esas palabras de aliento. Y seguramente yo quisiera decirle de corazón que siga con esto, con estas prácticas, más que todo para los estudiantes que vienen atrás. Espero que ellos vayan cogiendo más práctica y para que se puedan desenvolver en el ámbito de lo que es el periodismo. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes, estimados televidentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.